Si usted no ha ido a su lanzamiento, acérquese al pastor Oscar García. Venga, hermano Oscar. Este hombre elegante es, así que identifíquelo y dígale: hermano, yo no he ido a recibir el lanzamiento y quiero ir. Oye, no voy a agarrar avión de que yo no salí en la lista, a mí nadie me quiere, a mí nadie me toma en cuenta, ya me voy. No, 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 hombre. Diga: mire, hermano Oscar, yo no estoy en esa lista, pero yo voy a ir, quiero ir. Y él le va a decir: muy bien, traiga $200. No, bravo. Él le va a explicar. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, amados hermanos. Versículo 15. Segundo libro de Reyes 5:15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Padre, queremos pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu tenga a bien en esta hora poder ministrarnos tus verdades eternas, poder revelarnos misterios escondidos en tu palabra. Que pueda el Espíritu abrirnos el sentido de esta escritura y, sobre todas las cosas, preparar el corazón para que sea dócil a la palabra. Padre, háblanos, porque tu palabra es nuestra vida y es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, amados hermanos. Aleluya. Regálame solo un poquito de volumen al monitor, por favor. Un poquito. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Un poquito más. 1, 2. Ahí. Gloria a Dios. Muy bien. Excelente. Si todos los que en un tramo de nuestra vida hemos sido beneficiados por la misericordia de Dios no olvidáramos jamás su bondad y viviéramos siempre en el constante recuerdo de su misericordia, no habría nada que nos aparte del camino del servicio, hermanitos. Si en verdad nuestra vida viviese de manera continua en el recuerdo constante de la bondad de Dios, nunca lo dejaríamos, nunca nos apartaríamos, nunca dejaríamos el llamado, nunca dejaríamos de servirle y nunca dejaríamos que terceras personas intervengan en mis convicciones con Dios. Y nunca permitiríamos que nadie incida en los convenios, en los tratos, en las promesas que le hice a Dios de servirle todos los días de nuestra vida. Pero el ser humano adolece de la pérdida de memoria. El ser humano pierde la memoria. ¿Cómo se le llama a eso? La amnesia. El hombre cae en la amnesia, pierde la memoria, se olvida de lo que Dios ha hecho
para Él y por Él. Y se olvida que no hay nadie que seguirá haciendo cosas por nosotros, sino solo por Él. Y al entrar en el estado de amnesia, el hombre pervierte sus decisiones. Al caer en la amnesia, el hombre olvida no solo la bondad, sino también la palabra de Dios. Y al olvidar la misericordia de Dios y la palabra de Dios, el hombre comienza a escuchar las acciones de los hombres y las palabras de los hombres. Ya no pesa para el hombre tanto la bondad de Dios, sino la mala cara que el hombre le hizo. Ya no pesa tanto la generosidad de Dios, sino la tacañería del hombre. Ya no pesa el cariño de Dios, sino que lo que pesa ahora es la frialdad de los seres humanos. Ya no pesa la manera amorosa de cómo Dios nos atrae hacia Él, sino que ahora pesa más la manera tosca de cómo los hombres nos alejan de ellos. Ya no pesa tanto entonces la manera como Dios me ha integrado a sus caminos y a su pueblo, sino la manera de cómo los hombres marginan. Ya cuando nos olvidamos de las obras de Dios, entonces tenemos una gran capacidad para ver las obras de los hombres. Y claro, amados hermanos, cuando olvidamos la bondad de Dios y ponemos nuestra mirada en las acciones de los hombres, con cuánta prontitud nuestra vida se va a enfriar, con cuánta prontitud nuestra vida va a encontrar razones para no seguir caminando, con cuánta facilidad encontraremos justificaciones para no seguir. Vamos a justificar siempre nuestra apatía por las cosas de Dios, porque habremos puesto más atención a lo que los hombres han hecho. Pondremos más atención a las palabras de los hombres, las palabras que muchas veces no son de ánimo, que muchas veces no son de fe, que muchas veces no son para incentivar nuestro servicio a Dios. Las palabras que muchas veces son como la de los hermanos de José, palabras que desaniman, palabras que dañan, palabras que lastiman, palabras que alejan, palabras que marginan, y acciones como la de los hermanos de José, de hermanos que dañan, ofenden, venden, traicionan. Y claro, cuando ya en nuestra vida nos quedamos solamente con esa perspectiva de la palabra humana y de las obras humanas, vamos a encontrar, hermanos, acantaradas, oiga bien, acantaradas razones para dejar el camino de Dios. Pero si nos mantenemos vivos en el recuerdo y en la experiencia de la bondad de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la memoria constante que si no fuera por su bondad y por su misericordia, no estaríamos en este lugar y no habríamos llegado a donde hemos llegado. Y si su palabra se mantiene viva en nosotros, miren, amados hermanos, podremos ver y oír en los hombres y decirnos lo que nos quieran decir, pero nadie nos apartará, nadie nos alejará, nadie nos quitará la alegría de haber conocido a ese Dios de la vida, a ese Dios de la gloria, a ese Dios de la gracia, y haber recibido de su bondad, su compasión, su misericordia y sus buenas obras para con nosotros. Aquí tenemos en esta historia un hombre que ya el versículo 1 nos describe su currículo vitae, su hoja de vida. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado
valiente. Tiene todo lo que una persona quisiera tener para sentirse realizado en la vida. Un hombre de prestigio, un hombre que goza del apoyo del rey, significa que el rey le ha dicho: Naamán, lo que querrás, pedímelo. Naamán, cualquier sea tu problema, solo decímelo. Un hombre que goza del apoyo, del respaldo, del reconocimiento del rey. Lo que él pida, el rey se lo va a dar. Y aunque él no tenga conciencia, es el Señor. Este comentario ya es comentario del redactor. Es el Señor quien le ha dado victorias a su país a través de Naamán. Es decir, Naamán y su rey pues no conocen realmente a Jehová, no conocen al Dios de Israel. Pero el redactor entiende que nada escapa a la mano poderosa de Dios. Aunque Israel ha sufrido derrotas a través de Naamán por parte del rey de Siria, el comentarista entiende que aún esas derrotas Dios las ha permitido y que es Dios quien ha hecho que Naamán obtenga estas victorias, aunque Naamán no lo sepa, aunque Naamán no tenga noción de esto. Dios lo ha usado para ensalzar al rey de Siria y para reprender al pueblo de Israel. Y era un soldado valiente, pero tenía un problema. Pero estaba enfermo de lepra. Esto mataba todo. Esto echaba a perder todo lo anterior. Podía ser un hombre de gran prestigio. Podía tener el respaldo total del rey. Y podría ser muy valiente. Pero la lepra le quitaba todo el valor. Porque la lepra le había dado sus días contados ya. Mire, Naamán es admirable por un lado. Naamán es admirable porque no obstante siendo enfermo de lepra, el hombre servía en el ejército. Es decir, su enfermedad no era excusa para abstenerse de servir a su rey. Diferente a muchos de nosotros, que en medio tenemos una gripe, ya no voy a ir a servir, ya no podré ir a la casa de Dios, ya no podré ir a predicar a la conexión, ya no podré ir a predicar a la columna familiar, ya no podré ir a la chiquicolumna, porque me siento acalenturado, estoy, ¿cómo le llaman? Resfriado, estoy con temperatura, me siento a disgusto. Y ese estado de salud es la excusa perfecta para abstenerse de servir a Dios. Mire, Dios se va a fijar en Naamán por esta cualidad. Y es que en realidad su enfermedad jamás fue obstáculo para decirle a su rey: aquí estoy, vamos a la pelea. No sé el grado de desarrollo de su enfermedad, hasta dónde le había corroído la piel o qué miembros le había dañado ya. La visibilidad de su enfermedad, no lo sé. Pero la Biblia dice que era un hombre leproso. Pero la Biblia dice que estaba enfermo de lepra. Y lo que significa es que este hombre era candidato ideal para decir: yo no puedo pelear en el ejército porque estoy enfermo. Y cualquiera lo hubiera entendido, cualquiera lo hubiera comprendido, cualquiera hubiera dicho: pobrecito, se entiende. Sin embargo, este hombre era guerrero valiente, dice la Biblia. Es que, amados hermanos, bien dice el Evangelio: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquellos que son valientes son los que arrebatan el reino.
Es que en verdad el reino no es para cobardes, para pusilánimes. El reino no es para inconstantes. Los asuntos del reino de Dios son para aquellos con determinación. Son aquellos que, a pesar que llevan cargando situaciones, tienen la prioridad de pelear la batalla del Señor. Es que Dios se fija en esa gente. Dios se fija en esa gente que es fiel, en esa gente que no deja tiradas sus cosas solamente por una mala mirada, esa gente que se desanima hasta por un viento. Amados hermanos, los asuntos del reino exigen personas con carácter, con firmeza, con determinación, y que nada los haga volver atrás. Naamán tenía esto. Estaba preocupado por su salud, de seguro. La lepra significaba que tenía sus días contados. Su cuerpo se iría deteriorando. Comenzaría a perder miembros. De repente un día amanecía sin un dedo porque el dedo caído en la cama. Quizá un día la mano se le iba a caer del resto del cuerpo, y así se iban el cuerpo perdiendo miembros hasta que tocaba órganos vitales y se morían. En eso dice que, versículo 2, en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Y un día la muchacha le dijo a su ama, la esposa de Naamán, le dijo: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán escuchó estas palabras, no entendía realmente cómo es que funcionaba en Israel el tema de la sanidad. No entendía mucho cómo es el tema del profeta ni de su Dios. Pero una cosa sí Naamán tuvo claro, una cosa Naamán sí vivió. La frase él lo sanaría de su lepra fue para Naamán una luz que iluminó su existencia. Para Naamán decir él lo sanaría de su lepra fue encontrarse con lo imposible. Para Naamán fue un rayo de esperanza. Para Naamán fue encontrarse con la posibilidad de prolongar sus días sobre la tierra. ¿Será esto cierto? ¿Será posible? ¿Será verdad? ¿Será realidad? ¿Hay profeta en Israel que puede sanarme de esta lepra? Para Naamán fue encontrarse con aquello que no es posible. Fue encontrarse con aquello que jamás alguien le había presentado. Es que, amados hermanos, encontrarnos con el Dios de la Biblia es encontrarnos con aquel que nada hay imposible para él. Cuando Dios trata con nosotros, Él trata los asuntos imposibles. Amados hermanos, ¿cuántos hemos encontrado en ese Dios de lo imposible la esperanza en las horas más complicadas? Cuando sentimos o cuando hemos vivido etapas, experiencias, circunstancias donde no hay manera de salir de ese problema, donde no hay manera de resolver tal situación, donde estuvimos con el agua hasta el cuello, donde estábamos rodeados, donde no había forma humana de salir de ese pozo. Mas nuestro Dios apareció con una palabra, apareció con una promesa. Parecía imposible la situación en la que estábamos. No había manera humana de cómo saldríamos de ese enredo. No había manera de cómo despejar ese camino. No había forma de salir de ese abismo. Pero cuando Dios llega, cuando su palabra cae,
Cuando alguien nos habla de ese Dios y de su profeta y de su palabra, entonces, amados hermanos, eso es encontrarnos con la esperanza, con la luz. Y este hombre no tarda. Este hombre ve una salida, ve una alternativa, ve una pequeña luz y no anda perdiendo el tiempo. Dice el versículo 4 que Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Naamán fue a comunicarle lo que había hablado. Y el rey de Siria le dijo: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Claro, ellos no entienden el mover de Dios. La niña le dijo que fueran a Israel a ver al profeta, no al rey. Que fueran a ver al hombre de Dios, no al rey. Que en Israel había un hombre que servía a Dios, a través del cual Dios hacía señales, prodigios y milagros. Pero ellos no entienden. Ellos no comprenden. No son creyentes, no son israelitas, no saben cómo opera Dios. Ellos lo ven la cosa política. Él le dice: bueno, yo te mandaré una carta al rey y le diré que vas porque te quiero regresar, ver que eres sano. Y Naamán se fue, dice, llevando 30,000 monedas de plata. Fíjese bien, 30,000 monedas de plata. La carta que le llevó al rey de Israel decía lo siguiente: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. El rey se asustó al ver esto. El rey de Siria no entiende cómo es esto. Pero sabe una cosa: estos creyeron la palabra de la niña, mire. No sabían cómo Dios opera. No sabían cómo Dios trabaja. Pero si esa niña les dijo: allí hay un profeta que lo va a sanar, ellos creyeron. Tomaron en serio la palabra de esa niña. Cualquiera ha dicho: esta bicha loca. Y esta bicha que... Miren, por eso tenemos un chiquilanzamiento. Porque cuando Dios quiere hablar, puede hablar a través de todos. Y si un niño o una niña como esta, una jovencita, le dice: hay profeta que puede sanarlo, eso así va a ser, hermanos. Si un niño da una palabra en el nombre del Señor, eso así va a ser. Y aquí me admira la fe de Naamán y la fe de este rey. ¿Cómo le creyeron a esa niña? Ella solo dijo: vayan a Israel, allá hay un profeta y aquellos van pronto. Y a veces nosotros, ¿cuántas veces dice: miren, viera que la gloria de Dios cae en ese, y no vamos? Mire que Dios hace cosas gloriosas y maravillosas el día jueves, y no venimos. Mire que la chiquicolumna es tremendo, y no servimos. Mire que la conexión juvenil y no nos comprometemos. Mire que la gloria de Dios en la montaña, vamos a ir a servir, y no vamos a servir. ¿Cuántas veces? Y esta es la tragedia del pueblo de Dios muchas veces. ¿Cuántas veces tiene acceso al poder y a la gloria de Dios y ya perdimos la noción de valorar la obra de Dios entre nosotros? Perdimos la noción de cuánto vale esa obra de Dios. Perdimos la noción de cuánto significa esa obra de Dios. Cuando estamos en el mundo decimos: ¿qué diera yo porque mi hijo se apartara del mal camino? Eso decimos en el mundo. ¿Qué diera yo? Y cuando Dios ya se lo tiene en el camino de Dios, nada le da. O sea, era mentirosa. ¿Qué diera yo porque mi esposo?
¿qué diera yo porque mi esposa? Y cuando Dios hace la obra, baja, nada le dan, nada le reconocen. Estamos viendo la obra de Dios y ya no la valoramos. No valoramos la fidelidad de su palabra, la verdad de su palabra, el poder de su palabra. Y estos hombres que ni conocían mucho, solo oyeron decir: hay un hombre de Dios que sana, y el hombre corrió. A usted le dicen: en servir hay bendición, y no corre a servir. En predicar Dios llena de su gloria, y dejamos la predicación. Es decir, cuando el arca, decimos, cuando el arca de Dios llega a una casa, como en Obed Edom, Dios comienza a bendecir la casa. Pero no queremos que se predique la palabra ahí. Sabemos dónde está la gloria de Dios y ya no la deseamos. Naamán solo oyó eso y el hombre corrió. Claro, el rey de Israel se asustó. Versículo 7. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. O sea, el rey de Israel, imagínense, él está en Israel y no entiende. Hubiera sido de lo más normal si él estaba en Israel decir: sí, cómo no, que venga, aquí hay un hombre de Dios. Cómo no, que venga, aquí hay un siervo de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema, hermano? Están en Israel, pero no son de Dios. Son israelitas, pero no son pueblo de Dios. Es rey de Israel, pero no es rey al servicio de Dios. No entiende. Es un rey que está en el pueblo de Israel, pero que se ha apartado de Dios. Eso es lo que pasa aquí con este rey. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre. Un rey que es de Israel, pero ya no conoce a Dios. Ya no sabe de Dios. Un rey que vive del poder político, pero que se ha apartado ya de Dios. Y eso nos pasa muchas veces en la obra de Dios, hermanito. Llega gente que, mire, puede orar por mí. ¿Qué? Si es que yo sé que pasan cosas tremendas en la montaña y usted va a esa iglesia, puede orar por mí. ¿Y usted? Miedo le da ir a orar. No, mire, fíjese que voy a traerle a alguien hoy. Mire, fíjese que en mi casa yo oigo ruidos a medianoche. Y a usted, ¿qué? ¿Usted quiere que me vaya a meter esa hora yo ahí? ¿Y usted quiere que yo me vaya a meter también ahí? Y que me asusten. No, si yo padezco de la presión alta, ¿qué quiere que me muera? O sea, estamos en los caminos de Dios y hemos olvidado el poder de Dios. Estamos en los caminos de Dios, pero ya Dios no significa una realidad de vida para nosotros. Y esa es la gran tragedia de los mismos servidores, los que estamos en este camino de Dios. De repente, en situaciones de adversidad, nos encontramos que no hayamos qué hacer y se desnuda la fragilidad espiritual que tenemos. Y usted de repente, mire, hermano, hey, fulano, y por allá anda que ya no quiere venir. ¿Cómo? Si acaba de ir a servir al renuevo de pareja, vos. Se acaba de bajar del renuevo de hombres de servir. ¿Cómo es eso? Si yo lo he visto la semana pasada de Ujier ahí. Sí, es cierto. Estamos ocupando un cargo en Israel. Pero ya el Dios de Israel ya no es compañero nuestro. Ya
cuando recibe esa carta donde le dice, mira, sanalo, él comienza a decir, como que yo fuera Dios. Lo que anda buscando es ponerse en guerra conmigo, una excusa para que entremos en guerra. Y rasga las vestiduras y arma una tragedia y arma una crisis. Cuando llegan situaciones adversas a la vida y nuestra vida no está realmente centrada en Dios, esas situaciones provocan crisis. Mira, ¿y qué le pasó? No, hombre, si solo porque le robaron el celular se deprimió. ¿Cómo es eso? ¿Qué espiritualidad es esa que perder una computadora o un celular los deprime? ¿Y qué le pasó? No, hombre, como fíjate que la novia lo cortó. ¿Qué espiritualidad es esa que un rompimiento sentimental lo va a deprimir y andar? Yo le vendí, hermano. ¿Qué espiritualidad es esa? Lo que sucede es que muchos andan embebidos en la cotidianidad del trabajo de la iglesia, que se olvidan de Dios. Y cuando aparece una situación difícil, esto los conflictúa, les trae crisis, porque no están tomados de la mano de Dios. Si el rey de Israel fuera siervo de Dios, un hombre que oye al profeta, un hombre que respeta al profeta, no hubiera tenido ningún problema. Solo hubiera dicho, muy bien, Naamán, has venido al lugar indicado donde Dios va a hacer una obra maravillosa. Sí, Naamán, has venido donde tenías que venir. Esa niña no te mintió. Aquí hay un hombre de Dios, porque hay un Dios grande en este pueblo. Pero claro, se había apartado de Dios, se había alejado de Dios, desobedecía al profeta, no hacía caso a la palabra. Era el rey, pero estaba lejos de Dios. Y cuando pasa eso, las circunstancias que llegan a la vida y son adversas, vienen a provocar un caos en nosotros. Y de repente no explicamos cómo es que decimos, pero sí, ¿qué le pasó si de repente? No, es que no es que fue de repente. Lo que sucede es que venía en un proceso de enfriamiento espiritual. Venía en un proceso que había olvidado obedecer la palabra de Dios. Venía en un proceso de ir en contra de los planes de Dios. Venía en un proceso de no acatar lo que Dios quería. Venía en un proceso que ya no buscaba a Dios. Venía en un proceso que había perdido intimidad con Dios. Externamente, usted mira aquí los bultos. Usted mira aquí los ¿qué diríamos? Los cajones. Usted mira al hermano y usted le mira aquí los cuchumbos de cada quien. Pero usted no sabe si su corazón está aquí. Aquí está el bulto. Pero de verdad está su corazón delante de Dios. De verdad está atento el corazón a la palabra. De verdad quiere salir de aquí con una renovación espiritual. No, hombre, si que yo voy porque le estoy cayendo una bicha, hombre, y quiero que me vea que yo me rebusco por ir a la iglesia. No, hombre, es que he visto un bicho, mira, que me gusta y nos hemos escrito en Facebook. Y aquí dijimos que íbamos a ir a la iglesia. Miren, hermanos, aquí no es padre para que estén citando hoy. Aquí no es parque para que estén citando con citas amorosas. Si va a venir a buscar palabra, venir a buscar a Dios, venir a servir a Dios. Pero cuando entran bien se ve que se han citado con alguien, de que pasan por el portón, entran y se quedan a la entrada, no llegan aquí.
y ven que no ha venido, no entran. Ahí se quedan como que son aquel animalito que anda viendo, va. El suricata. Ahí andan pescuchando. Si no ven que ha venido, no entran. Y cruzan el portón hasta que ven que viene de la bicha. Hola, entramos. Y si no viene, se regresan. Si va a venir, venga a traer lo que Dios tiene para usted. Venga a recibir la palabra que Dios tiene para usted. Solo así usted se va a convertir en alguien que sea de bendición para otras personas. El rey de Israel ya había perdido esa conexión con Dios. Y cuando le llegan a decir, mira, ahí te lo envío para que me lo sanes, no hay nada que hacer. ¿Por qué entran en crisis? No hayan qué hacer cuando de repente les cae una llamada, les envían una carta, les dan un anuncio, les dan un aviso, algo ocurrió. Entran en crisis y en caos. ¿Por qué? Porque ya se desenchufaron de Dios. Y esta situación viene a crearles a ustedes un enorme caos. Mas si usted está enchufado con Dios, si usted está amarrado con Dios, puede llegar la situación que sea dura, difícil, pero usted dice, yo he recibido de mi Dios una palabra. Yo sé que mi Dios me va a sacar de esto. Esto es grave, pero mi Dios es más que poderoso. O sea, la reacción es diferente. Este entra en crisis, se rompe la vestidura, y recibe una mala noticia y llega a la casa y tira las cacerolas, y hay una patada ahí a la cocina, abre la puerta del refrigerador. ¡Pac! ¿Y qué le pasa a este? Y la esposa, ¿qué le pasa, mi amor? Y ya la espuma por la boca así va. Una noticia los ha sacado de balance. ¿Pero por qué los sacó de balance? Es que ya estaba desbalanceado. Ya estaba fuera de balance. Eso solo vino a evidenciarlo. ¿Me está viendo? Eso solo vino a desnudar que ya había perdido el rumbo, que ya no estaba donde tenía que estar. Cuando llegan noticias difíciles a nuestra vida, pero estamos en el eje de nuestra vida, estamos en nuestro Dios. Está bueno, que venga, dígale, que venga. Mi Dios tiene poder. Que mire que fulana ha dicho esto, que le va a hacer. Que haga lo que quiera, dígale. Mi Dios no dejará que me toque. O sea, cosas así, pues, firmes. Son respuestas. Pero de repente, mira, dicen aquellos que te van a hacer, ¿qué pasó? Ay, y ya, bom, 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 y la cabeza me va a reventar, y todo se me dispara. Y anda amedrentado, y ¿qué pasó? ¿Qué pasa, hermanitos? Es que ya se desenchufaron. Y a saber hace cuántos se desenchufaron. Solo estaban aquí nada más, pero ya habían roto la comunión. Ahora, el caso es que Naamán al final, dice la Biblia, versículo 14, el proceso de haber creído y de haber encontrado al hombre de Dios, dice así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Tremendo. Esto pasó. Ahora,
quiero concentrarme en los últimos minutos que me quedan, concentrarme en la reacción de Naamán. Naamán era todo lo que ya dijo el versículo 1. Simplemente pudo haber recibido la sanidad, irse donde el rey, porque fue el rey al final donde lo mandaron, y decirle: rey, voy a llevar buenas noticias a mi rey, que usted me sanó, tal como se lo pidió mi rey. Porque cuando él llegó a Israel se presentó ante el rey. Pero ahora Naamán entiende una cosa. Naamán entiende que esto con Dios no tiene que ver con hombres, no es que ver con reyes, es que ver con Dios y el hombre de Dios. Y entonces viene, y cuando ha recibido sanidad se presenta ante el hombre de Dios. Ahora Naamán ya sabe a dónde ir. Naamán va delante del hombre de Dios y le dice: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Ahora, Naamán llega a entender el tema de Dios. Esto es importante. Eso que tanto nos cuesta entender a nosotros. La vida cristiana es un asunto de Dios, es un asunto con Dios, es un asunto para Dios. ¿Qué significa eso? Significa que las razones por las que yo persevere en el camino del Señor no tiene que ver con los hombres, sino con Dios. Las razones que me mantengan firme en el santo llamado no tienen que ver con los hombres, sino con Dios. Ahora reconozco, dice, y más adelante va a aclarar. Y dice en el versículo 17, cuando él le pide llevarse 2 cargas de tierras para hacer un altar allá en su casa, ya que de aquí en adelante, oigan eso, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo. Lo primero, Naamán es un hombre que reconoce que nadie le pudo haber hecho lo que Dios le hizo. Y él toma una clara determinación. De ahora en adelante, vida solo es para servir al Señor. ¿Sabe? Naamán cambia la lectura de sí mismo. Naamán en 2 ocasiones ya se llama a sí mismo su servidor. O sea, se llama ya siervo. Hoy yo soy su siervo. Se lo dice en el versículo 15. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. ¿Cómo dice la Reina Valera? De su siervo. Ahora Naamán ya no es el general, ahora es el siervo. ¿Me entiende? No viene con aquellas ínfulas. Ah, no, es que yo soy. No, hoy soy siervo. Lo que yo les decía a ustedes, a nivel humano, usted puede ser doctor, ingeniero, arquitecto, empresario, albañil, abogado, maestro, vendedor, comerciante, lo que quiera. Pero cuando la misericordia de Dios ha obrado en nuestra vida, de ahí en adelante solo hay una palabra para describirnos: somos siervos, nada más. Somos siervos, somos esclavos. Desde que la gracia de Dios toca mi vida, desde ese momento soy simplemente siervo de Dios, nada más. Esclavo de Dios, no hay otra condición. Hay quienes quieren seguir siendo don fulano y no quieren ser siervos en la iglesia.
Solo hay una condición posible para usted y para mí en esta iglesia: siervos y siervas de Dios, nada más. Naamán entiende, hermanitos, que desde ese día que su piel, que ya estaba toda despellejada, y parte de sus carnes visibles, y quizá alguna parte de sus huesos ya notables, y ahora se mira su mano, la ve como la de un niño. ¿Cómo esta mano? Véala, igualita. Ve una mano y la ve sana. Naamán dice: no, de ahora en adelante, desde este día hasta el día de mi muerte, yo hoy seré siervo de Dios. No adoraré a otro Dios. No ofreceré sacrificio a nadie más, solo a mi Dios. Es más, me regala tierra, por favor. Me quiero llevar un par de mulas cargadas de tierra, porque con esta tierra quiero hacer un altar allá y ofrecerle a mi Dios, a mi nuevo Dios, a mi Dios ahora, Jehová. O sea, Naamán ya. Es más, le dice: mire, porque el rey me tiene confianza y soy su mano derecha, yo tengo que acompañarlo cuando él entra a su templo. Pero Eliseo, ¿usted me perdonaría? ¿Cree que hay problema si tengo que entrar con él y de alguna manera tengo que doblarme con él? Pero quiero que sepa que eso nada más es protocolo. Mi corazón, mi mente, mi vida le pertenecen ahora al Señor. Yo me inclinaré, pero por acompañar al rey, porque ese Dios ya no vale nada para mí. O sea, ya Naamán entiende que desde que fue objeto de la misericordia de Dios, nada nos va a apartar. Hermanos, esto es lo que tanto yo insisto en la vida de ustedes. ¿Por qué estoy sirviendo al Señor con gozo, con alegría, en medio de las tensiones que significa servir al Señor, en medio de las críticas desatinadas de mucha gente que no sabe realmente cómo camina la obra de Dios? ¿Y qué es lo que nos mantiene con gozo, con empuje, con ganas, con fuerza en el santo ministerio, con alegría, con pasión? Solo una cosa, hermanitos: que el día que Dios nos llenó de su bondad, de su misericordia, ese día quedamos esclavos de Cristo para siempre. Y nada de lo que diga la gente me apartará del servicio. Y nada de lo que haga la gente me apartará del servicio. Hay gente que hable mal, hay gente que hable bien. Ni la gente que habla bien me va a animar a servir, ni la gente que hable mal me va a desanimar a servir. Porque mi ánimo en el servicio no depende de las reacciones de los hombres. Depende de que yo he recibido la misericordia de Dios en mi vida. Y desde ese día en adelante soy su esclavo. Haga lo que quiera, no me apartaré, soy su esclavo. Diga lo que quiera, soy su esclavo. Dígame en contra lo que quiera, soy esclavo de él. No me van a apartar nunca, hermanitos. Por más que haga o deshaga, cuando la gracia de Dios tocó mi vida, me hizo esclavo de él para siempre. Y usted, hermano, y usted, hermana, ¿por qué deja el camino de Dios? ¿Por qué deja el servicio a Dios? ¿No acaso su vida ha visto la misericordia de Dios? No me venga con que, ay, es que fíjese que fulana lo que me dice, hermano, y lo que esa dice es más grande de lo que Dios dice. Es que fulano lo que me hizo, hermano, lo que ese le hizo es más grande de lo que Dios hace.
No. Naamán entendió que la gracia nos convierte en siervos para siempre. La misericordia y el poder de Dios en nuestra vida nos hace esclavos para siempre. Y no importa que, mire, fíjese que yo hago esto y nadie me dice nada. Ahí deje. Usted no sabe mi ministerio, todo lo que me toca, y aquí nadie me viene a dar una cora. No importa, usted sirva. Si es esclavo de Cristo. Cuando menos piense, Él le va a levantar. Él le va a reconocer. Él le va a pagar, hermanito. Ay, que a mí nunca me han reconocido en la iglesia nada. Mejor que no le roben nada de lo que Dios le va a dar. Mire, tantos años y ni un diploma. Mejor, hermano. Es que si los hombres algo nos reconocen, nos van a robar algo. Mejor que no nos quiten nada, que toda la gloria y la honra me la dé el Señor. Pero claro, véase esclavo del Señor. Lo segundo, hermanos, para terminar, Naamán no solo, dice el versículo 15, que entendió que desde allí tenía una relación con Dios, sino que entiende algo más. Le dice: le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Naamán entiende que de ahora en adelante lo que él tiene es para Dios. Lo que él tiene es para su Señor. Naamán hoy entiende y le dice a Eliseo: yo he traído tanto, déjeme darle algo. Eliseo no lo va a aceptar en función de saber, de entender que no es él quien ha hecho la obra, que no puede haber un pago. Naamán tiene el corazón de darle a Eliseo, pero no tanto porque ve una necesidad en Eliseo, sino tanto porque quiere compensar la sanidad. Naamán, Eliseo no lo va a aceptar porque él sabe que no es él quien ha hecho la sanidad, y aceptar eso sería asumir el lugar de Dios. Eliseo se resiste, pero quiero ir a la mentalidad de Naamán. Naamán entiende que hay que ser agradecidos. Naamán entiende que hay que dar, que es el gran problema que tenemos nosotros. Naamán le llevaba al rey un montón de cosas, y él siente que si a ese rey le llevaba un montón de cosas, ¿cómo no le va a dar al hombre de Dios que Dios lo usó para hacer la sanidad? Naamán ha entrado en la lógica de la gratitud a Dios y de la gratitud de la obra que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros en la vida del mundo éramos desapegados? Acuérdese, hermanito, hermanita, acuérdese lo suelto que era para botar el dinero en el mundo. Acuérdese. ¿A cuántas cantinas le dio pisto usted, hermanito? ¿A cuántos chupaderos? ¿A cuántos prostíbulos? ¿A cuántas mujeres? ¿A cuántos cheros? ¿Ah? Salía del trabajo el viernes de pago y agarraba un taxi. Vaya, usted me va a andar, oye, por todo, y ahí me hace la cuenta. Y lo agarraban ahí. Ahora lléveme al sancocho y me espera aquí. Se estaba un par de horas. Ahora lléveme al Babalú. Ahora lléveme al tío Sam. Ahora me va a llevar al Lips. Y ahora me va a llevar a dónde más, hermanito, digo usted. ¿A dónde dice? Al Willis. Que de ahí al Willis. Vaya, ahora me lleva para la casa. ¿Cuánto eres, ya taxista?
Son $120, va, tome. Y ahora no puede pagar un taxi de su casa para la iglesia. No puede ahora. Hoy ha entrado en una miseria. Todo lo que le dio al mundo y hoy no quiere dar nada en el camino de Dios. Allá en el cuando andaba chupando y entraban los chicos, ey, pasen, vengan, aquí a la mesa, hombre, echemos una, dos, que tres, vengan, pasen, yo pago la ronda. Yo quiero preguntarle, miren, y aquí en estas mesas, ¿cuándo ha invitado a comer a los hermanos usted? ¿Cuándo ha visto un hermano así porque uno que ha pasado las caras de hambre, que anda, uno que ha tenido cara de hambre, sabe la cara de hambre que anda otro? Sí, es que no es que uno sea divino. Uno mira a la hermana, ¿verdad? O al hermano y lo mira así, y uno dice, este hermano anda como andaba yo. Quiere un plato de comida. Ya uno dice, hermano, ¿va a comer o quiere para comer o quiere que le invite a comer? ¿Cuántas veces ha visto hermanos con necesidades y nunca les ha dicho, hey, lo invito a una ronda aquí de comida? Pampas. No vaya a ser en el chupadero allá que ella dejaba todo con los cheros. La generosidad con la que nos desbordamos en el mundo no es la generosidad con la que nos desbordamos en la obra de Dios. Fíjese cuando Giesi, y aquí cierro, cuando Giesi trama su plan de codicia, se acerca a Naamán y le dice en el versículo 20, cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Y cuando lo alcanzó, 21, este lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Y le dice, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la tierra de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos, ¿cuánto? 3,000 monedas de plata y 2 mudas. ¿Y qué le da a Naamán, hermanitos? No. ¿Cómo te va a dar 3,000? Ya de 6,000. Hermano, va a pagar el servicio. ¿Y cuánto es? $20. Ay, qué duro está esto. Qué diferente fue con un servidor que diga $20. No, hermano, yo voy a pagar 60. Si en el mundo yo pagaba de cover, entraba $20 a tal lugar. $20 para ir a servir y ver la gloria de Dios. ¡No, hombre! 200 gastaba yo de chupadero y solo la hora del diablo miraba. ¿Cuándo habrá un servidor que diga, no, hermano, $20, no me tomé 40, hermano? No me tomé 60. Si yo en el mundo boté más dinero. Pero aquí no. 20. Hermano, cree que no me lleva por 15. A Dios le vienen a regatear, al mundo no. Allá las coronas $5 y no le dolían. Hiciera de más lujo el lugar $8. Y hasta se lucía 2 para la baby, para mí. 16 bolas. Solo en un par de cervezas, 50 bolas. Ya en los caminos de Dios. ¿Cuánto hay que dar, hermano? Con $5. $5, Dios mío. Ajá, y en el mundo.
Allá hasta patrocinaban equipos de fútbol, patrocinaban equipos de no sé qué, y no les dolía. Y hasta después del partido les compraba todo Gatorade, y si querían cerveza, y ahí para arriba, y no les dolía, ahí todo bien. Dice mi amo que le mande 3,000, no hombre, ya vale 6. Y que le mande 2 mudas. Entonces echó las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas, y todo se lo entregó a los 2 criados para que lo llevaran a la casa de Giesi. Naamán entendió que la gratitud es generosidad. Los que hemos recibido de Dios no podemos ser tacaños. Los que hemos sido alcanzados por la bondad de Dios no podemos ser miserables. Los que hemos recibido cosas impagables de Dios. Yo he recibido cosas de Dios que no puedo pagar. ¿Y cómo voy a negar darle a Dios? Los que hemos recibido de Dios, ¿cómo no vamos a ser generosos? Damos no porque tengamos, hermanos. Damos porque lo que hemos sido, a quienes Dios nos ha tratado con bondad, tratamos con bondad. Pónganse de pie, hermanitos. Cuesta ser agradecido. En su vida, ¿cuánto votó usted en el mundo? ¿Cuánto derrocha en cosas innecesarias? Y habiendo sido alcanzado por la gracia de Dios, ¿por qué nos volvemos tan cerrados, hermanitos? ¿Por qué en el mundo hacíamos enormes sacrificios y ya en el servicio a Dios? Sacrificio es una palabra tan complicada. Padre, reconocemos que tú has sido bueno con nosotros, que tu misericordia nos ha amparado, que hemos llegado hasta aquí por tu compasión. Permítenos, Dios, responderte con una vida de servicio. Si usted ha sido beneficiado por Dios, hermano, dígale: yo te quiero servir hasta la muerte. A mí nadie me va a apartar del glorioso camino que he iniciado, dígale. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo seguiré porque tengo un compromiso con mi Señor. Mi Señor que ha sido bueno, mi Señor que me ha escuchado, mi Señor que me ha dado lo imposible, mi Señor que me dio lo que el mundo no me dio. Desde que mi Señor apareció en mi vida, yo soy siervo hasta mi muerte. Soy siervo hasta mi muerte, dígale. Si alguno ha venido a este lugar y Dios lo ha traído para reconciliarse con Dios, lo ha traído Dios para entregarle su vida, para que oiga la palabra. Y si alguno quiere reconciliarse con Dios ahora, venga adelante. Si alguno quiere entregarle su vida al Señor, venga adelante. Si alguno recibió la bondad de Dios, Señor te bendiga, hijo. Alguien más.
Dios te bendiga, hijo. Dios te llama. Te ha traído para que seas su siervo. La palabra del Señor crece y se difunde con poder. Ministerios Betania, Espíritu, Palabra y Misión presenta su programa Buenas Nuevas para el Mundo, lunes, martes, jueves y viernes, a partir de las 8 de la noche.